Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y llega el turno de la entrevista. Pero antes de presentar al protagonista de hoy, quiero dar la bienvenida una vez más a nuestro codirector, Alex Sebastián. Alex, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola compañero, ¿qué tal? Pues aquí estamos, muy contento otra vez de estar aquí. Y tanto, pues además es que para la entrevista de hoy tenemos a un invitado que muchos de nuestros oyentes seguro que conocen. Publicó su primera novela ya por 2009 y 12 años después tiene ya en su haber un buen puñado de títulos y un creciente número de lectores. Y para nosotros es un placer contar con la presencia de Carlos Sisi. Carlos, bienvenido a Windhumanoz. Hola, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación, de verdad. Igualmente. Carlos Sisi nació en Madrid y vive en Calahonda, Málaga. En 2009, como digo, publicó su primera novela, la primera de la serie de Los Caminantes, con la que sorprendió al público español con una novela que situaba el apocalipsis zombie en Málaga, en tierras malagueñas, y la verdad es que se convirtió en un fenómeno de ventas. Y también es autor de un buen número de otras obras, algunas de las cuales citaremos durante la entrevista, y además ganó la 10ª edición del premio Minotauro con su novela Panteón. Así que, si te parece, Carlos, empezamos la entrevista porque tenemos muchos temas de los que conversar contigo y seguro que interesantes. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, Carlos, tú tienes una empresa familiar de diseño y soluciones de Internet, ¿no? Y también trabajaste 5 años, creo que entre el 95 y el 2000, para el grupo Hobby Press, las famosas revistas PC Manía y Micromanía que los de nuestra quinta pudimos disfrutar. Cierto. Con ese trasfondo, ¿en qué momento y por qué te dio por empezar a escribir? ¿Y cómo llegaste a conseguir hacerlo profesionalmente? Bueno, pensé que antes de la informática doméstica, que fue en el 84, lo que teníamos de ocio eran los libros, para viajar, para vivir aventuras. No existía el VHS siquiera, era la tele, que solo había un canal. Entonces yo leía mucho. Ahora, lamentablemente, bueno, las cosas son así, hay que aceptarlas, porque las cosas pues van cambiando y ahora tenemos pues series por streaming, tenemos videojuegos, el ocio se ha multiplicado a través de un montón de medios, ¿no? Pero yo leía mucho, entonces cuando lees te apetece también contar tus propias historias. Y yo recuerdo cuando era jovencito escribía muchos relatos cortos, alguna novela hice también, cortita, pero novela. Está por ahí impublicable totalmente, eso no se puede leer, no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, es una de las estructuras que me hicieron soñar con la posibilidad de contar historias, ¿no? Entonces, cuando pasaron los años, en un momento dado, en un momento así predeterminado en mi vida, dije, voy a escribir otra vez porque me apetecía, ¿no? De tanto absorber historias de los demás, te apetece contar tu propia perspectiva de las cosas. Pero viene de ahí, del amor por la literatura en aquellos tiempos en los que era la vía de escape que era... Mi casa estaba llena de libros, mi padre era un gran lector, mi hermano también, y afortunadamente tenía ahí desde novelas tradicionales a libros de histórica, de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, y mucha ciencia ficción. Mira, Carlos, tengo una curiosidad, esto ya es una curiosidad personal, fíjate, porque mi revista favorita, y los oyentes que tengan una cierta edad como nosotros, sí, seguro que la recuerdan, mi revista favorita en aquella época era Micro Hobby, una revista mítica que estaba dedicada al Spectrum en exclusiva, que regalaban cassettes. Tú fíjate, es que a mí me suena ya antediluviano eso. Sí. Los cassettes con demos, con juegos completos para disfrutarlos en casa y tal. El último número de esa revista, que
creo recordar que fue el 217, a principios del 92, que ya ha llovido. Ahí acabó esa revista que había tenido un recorrido bastante amplio y bastante exitoso, pero bueno, ya los Spectrum, pues claro, se quedaron atrás con las nuevas máquinas y acabó. Por curiosidad, ¿tú llegaste a trabajar o a colaborar de algún modo con esa revista o hiciste algo con ellos? No, fue más tarde, fue directamente con Micromanía. Directamente, ¿no? Sí, se me ocurrió Pero hacer la conoces, ¿verdad? ¿Conoces la revista? Sí, los compraba todos cada semana. Tengo un recuerdo muy bonito de ir al kiosco, bajar la calle y comprarme el Micro Hobby y un paquete de conguitos. El recuerdo es mutuo, ¿eh? Lo de los conguitos no, pero la revista y siempre. Pues para mí era como una tradición semanal. Iba, compraba las dos cosas, entonces iba leyendo, absorbiendo las páginas maravillosas que tenía y comiéndome los conguitos. Sí, además yo recuerdo de bajar y fallar, es decir, bajar pensando que estaba ya y no estaba y tener que volver, y era como un poco incluso de ansiedad porque llegara la revista, pero claro, cosas de la edad. Sí, ¿no? sí, pero no llegué, eso fue más tarde, lo de Micromanía fue más tarde, ya Micro Hobby no existía. Tu primera obra, que luego se ha convertido en una saga, es Los Caminantes, una historia que, como ya hemos dicho, transcurre en una Málaga post-apocalíptica invadida por los zombies. ¿Y por qué te salió escribir precisamente sobre zombies y ambientarlo en España? Y para alguien que no haya leído nada de Los Caminantes, ¿cómo le presentarías la saga? ¿Qué es lo que se va a encontrar en ella? Pues se me ocurrió porque no conocía, seguramente existían, pero no conocía libros de zombies en la literatura. Para mí era algo de películas, era muy cinematográfico, era muy, muy gore, muy visual, los zombies con el maquillaje y la sangre. Y cuando me apeteció escribir, que era por el hecho de escribir, de contar algo y de vivir esa experiencia que es escribir una historia que es muy bonita. Es algo que la gente debería probar alguna vez, aunque no piense en publicar, pero es muy introspectivo y te sirve para explorar muchísimas cosas, ¿no? Y eso es lo que yo quería hacer. Entonces miré al frente y vi las películas de Romero, las clásicas que amaba tan profundamente, y pensé, oye, pues esto puede funcionar en la literatura porque son historias llenas de drama, de situaciones de superación, de estrés, de supervivientes que tienen problemas y tienen que manejarlos, y pensé que era ideal para ese medio, ¿no? Luego ya cuando yo creo que Los Caminantes estaba ya escrito, me enteré que había un señor por ahí, muy desconocido, que se llamaba Max Brooks, que había hecho lo que luego sería la Biblia de los zombies, ¿no? Y por supuesto Manuel Loureiro, que había hecho también su primera publicación. Por eso lo mandé a Dolmen, porque Loureiro ya había publicado su libro y lo mandé ahí a ver qué tal, y bueno, pues lo aceptaron, ¿no? Ya has publicado 5 obras de esta saga, la última fue Tempus Fugit en 2015. ¿Ya has dicho todo lo que tenías que decir sobre zombies o podemos esperar alguna sorpresa más con esta saga? Los fans de Los Caminantes son muchos, ¿no? Y siempre están pidiendo el sexto. Sí, es que dije que habría un sexto libro. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía no se ha publicado por cosas, pero en algún momento saldrá, ¿no? Pero me gustó mucho, y que no se me enfade los fans de los zombies, pero disfruté mucho más con la saga de Rojo, porque el vampiro, el zombie es el zombie, y es un zombie, pues está el zombie lento, el zombie rápido, la horda, la situación de que su factor de ataque es el número, ¿no? Pero los vampiros, como elemento para contar historia, me pareció mucho más interesante porque tenía todo eso, que son los vampiros de tardía evolución, ¿no? Que ya son más carne de cañón, ya piensan menos, son más animales, son más instintivos, les sirve más el olor que otra cosa, que la inteligencia, ¿no? Pero también estaba el zombie, el vampiro, el legendario, mítico, con una mente súper antigua, de 1000 años, ¿no? Y claro, hacerles pensar, a mí una línea que dijeran ellos me costaba un rato, porque yo, ¿cómo puede pensar una mente de 1000 años? ¿No? ¿Qué diría? Que ha vivido tanto y ha manejado tantas experiencias y le ha dado tantas vueltas a la cabeza, ¿qué contestaría aquí? Y ese ejercicio lo disfruté muchísimo. Y la saga Rojo, para mí, cuando me dicen, vas a sacar otro de Los Caminantes, digo, pero léete Rojo, que está muy bien. Además, quiero pensar que con los años he cogido experiencia como escritor. Mi libro de trucos es más amplio y quiero pensar que Rojo es
Es lo que debería haber sido si Los Caminantes no hubiera sido una ópera prima, que realmente fue mi primer libro, no tenía experiencia ninguna, lo hice salió de las tripas, de las ganas de hacer cosas, pero me faltaba el bagaje y creo que Rojo lo cumplen. Pues nada, nos quedamos entonces con que va a haber una nueva entrega de Los Caminantes y Sí, después hablaremos, por supuesto, de la saga de los vampiros. Después de publicar las 3 primeras entregas de Los Caminantes entre 2009 y 2011 y después de volver a sorprender en 2012 con La Hora del Mar, llega 2013 y ganas el Minotauro, que es uno de los grandes premios del género en nuestro país, con tu novela, en esta ocasión de ciencia ficción, Panteón. ¿Qué es lo que sí. supuso para ti este premio? Recuerdo un momento muy bonito después de ganarlo, que me subí en el AVE y claro, hasta ese momento no había visto Facebook ni nada de eso. Y sentí un recuerdo que tengo muy cálido, es ver la reacción de la gente, felicitándote, volcándose, mandándote corazones y enhorabuena, no sé cuánto. Y recuerdo estar en el AVE con una sensación de... Ahí es cuando realmente gané el premio, ¿no? Cuando vi la reacción de la gente que me seguía y que había estado conmigo desde Los Caminantes, desde el primer número, cuando era muy, muy desconocido, y que estaban ahí diciendo ole, ole y ole, ¿no? Ahí es cuando dije, wow, qué bonito, esto de ganar premios es precioso. Y en 2016 publicaste otra novela, creo que es una que ha sido muy importante personalmente para ti, que se trata de Alma. Sí, Y es una obra que creo que surge porque querías contar una historia de fantasmas. sí, Y entonces para escribirla te pasas 2 años en un proceso de documentación que has dicho en alguna ocasión que tuvo un gran impacto en ti y que te hizo cambiar casi tu interpretación de la realidad y te condujo a algunos momentos personales bastante difíciles. sí, Pues sí, sí. nos gustaría preguntarte qué fue lo que sucedió durante esos 2 años de documentación para Alma y qué puedes decirnos después del resultado. Bueno, tengo que decir incluso que cuando acabé de escribir Alma, tuve que hacer un esfuerzo por volver a poner los pies en el suelo, porque es un mundo, hablo de la documentación, ¿no? Es un mundo tan fascinante. Para mí me parece la frontera última del conocimiento. Bueno, mandar cohetes al espacio es necesario, está bien, pero nos hemos olvidado de viajar hacia adentro también. Y ahí hay mucho que mirar. Ahí hay muchas respuestas que estamos pasando por alto porque a día de hoy, en esta sociedad, bueno, tecnológica, moderna, estamos con la ciencia, que está perfecto, me parece maravilloso, pero nos hemos olvidado de eso y suena como no se entiende y no lo podemos medir y no sabemos lo que es, suena a magufo, ¿no? Yo recuerdo cuando terminé el libro, conté en una entrevista muy entusiasmado todo lo que había vivido, las experiencias que había conseguido, y mirad esto, y me ha pasado esto, no sé cuánto. Y vi los comentarios de la gente y era como, va, otro magufo intentando vendernos su libro con historias de fantasmas, que es una chorrada, ¿no? Y ahí me di cuenta de que me había convertido en esa persona que dice que, mirad, aquí hay cosas que nadie ve, pero que existen, ¿no? Y fue un momento de, ¡guau! Y por eso hice un esfuerzo por poner los pies en el suelo y volver a la realidad, que es lo que nos toca, porque el mundo espiritual descubrí que nos está vetado y está diseñado para que sea así, además. Entonces digo, bueno, pues no merece la pena seguir por ahí explorando, son días de tierra y de carne, estamos aquí ahora y ya me enteraré cuando pase al otro lado, pues ya sabré qué más hay, pero ahora mismo ni se pretende que intentemos descubrir eso. Y fue así, fue que quise escribir un libro de fantasmas y para mí era, bueno, fantasmas, el monstruo tradicional. Había hecho uno de zombies, era un tema que me gustaba, las psicofonías, el programa de Iker Jiménez, me daban un regustillo de miedo lúdico, ¿no? Como te vas a la cama y, ¡guau! He visto una foto ahí extraña, ¿será? ¿No será? Pero me producía ciertas sensaciones que quería reproducirlas en una novela. Y afortunadamente, bueno, Minotauro es un sello del Grupo Planeta, que es muy grande, tiene muchos medios. Y en una comida con mi editor le dije, a la hora de ponerme a hacer hablar un medium, en realidad no tengo ni idea de cómo habla un medium porque no conozco a ninguno, no sé lo que siente. Hemos visto películas, se ven efectos como, ha aparecido el fantasma, unas sensaciones visuales y unos sonidos, pero no tienes ni idea, yo por lo menos no lo tenía, de qué hace un medium exactamente, cómo funciona, qué siente, cómo es su día a día. Y dijo, vale, sí, de acuerdo. Y me puso en contacto con una persona, que me puso en contacto con otra, que me presentó a una tercera, y así
pues empezó ese proceso que estuve 2 años. Se me llegó a olvidar que estaba escribiendo una novela de terror, que mi contrato decía que era una novela de terror, porque me encontré un mundo espiritual fascinante, muy complejo, muy bonito. Era en esencia es precioso. Lo que nos espera más allá de la muerte no tiene nada de terror. No hay nada, no hay castigos, no hay nada iracundo. Hay otras cosas que pueden serlo, pero no nuestra progresión, ¿no? Pues imagínate todo eso, que ya sabes de qué va, porque has leído muchas cosas seguro, es inevitable, y hemos visto muchas películas, que si la Ouija y los fantasmas y el más allá, todos sabemos de qué va, pero encontrarse con... Para mí fueron pruebas de que ese mundo realmente existía, ¿no? Porque hablaba con uno de Barcelona, otro de Venecia y otro de Irlanda, y todos me contaban lo mismo. Solo cambiaban los nombres con los que llamaban a las sensaciones, las etiquetas, pero el concepto era igual y todo encajaba formando un puzzle precioso, ¿no? De hecho, llegué a descubrir muy fácilmente cuando algo era fraude. Me contaban una historia y decían, no, esto es Hollywood, esto es algo que, bueno, por lo que sea, te has sugestionado, has creído, has pensado, has entendido que era así, pero no me casaba con el puzzle que yo tenía delante. Y fue una experiencia realmente bonita y a veces la he hecho incluso de menos. Pero volver a esos mundos, como he dicho antes, no están diseñados para que los exploremos ahora. Los que los ven, pues son, bueno, a lo mejor son evoluciones, como decía Darwin, ¿no? Gente que empieza a ver a través del velo y puede ver un poco más allá. Pero no se pretende, tal y como yo lo entendí, estamos aquí para experimentar cosas, una especie de escuela, y ni siquiera se nos permite, se nos alienta a olvidar lo que aprendemos para seguir estando aquí, ahora. Y eso hago. Bueno, al final a todos nos tocará saber lo que hay, ¿no? Exacto. Y la novela en sí, ¿tú quisiste reflejar, digamos, tus conclusiones o, digamos, el esquema mental al que habías llegado? ¿O al final más bien lo endulzaste un poco para hacer la ficción? Más bien lo encrudecí, porque mi problema, Ajá. sí, mi problema es que tenía que escribir un libro de terror, tenía un contrato que decía novela de terror y no encontraba elementos de terror absolutamente en ese mundo que yo me encontré, ¿no? Entonces les decía, por favor, háblame de psicofonías, de voces iracundas que te hablan desde las profundidades y más allá. Me decían, Carlos, por favor, todo eso es morbo. Esto va del amor, esto va de otras cosas. El mundo espiritual es la superación, la elevación del alma, la ascensión. Y claro, yo decía, me cago en la leche, que yo tengo que escribir aquí algo terrorífico. Entonces, bueno, alguien me dijo, mira, Carlos, el universo es muy complicado y ahora mismo somos como, pues como, imagínate un conejito que está en el campo buscando sus verduras, ¿no? El ser humano, bueno, tenemos un ego infinito y somos la cúspide de la pirámide alimenticia y hemos hecho cosas alucinantes, pero tenemos un ego muy profundo y no sabemos entender que hay cosas que nuestra mente no está preparada ni siquiera para sospechar. Entonces me dijo, coge algo de eso, hay muchas entidades por ahí, hay muchos planos, muchos mundos, coge cualquier descarnado de estos que hay intentando acceder aquí a este mundo que está totalmente dominado por el amor, aquí no hay peligro, aquí nadie va a entrar porque está totalmente controlado, pero coge algo de eso y haces una invasión a este plano. Y dije, bueno, pues ya está, me inventé unos descarnados espantosos que se cuelan y lo que sucede después. Pero todas las historias que se cuentan en el libro son verídicas. Yo diría que el 80% del libro está basado en experiencias que me han contado, algunas de las cuales incluso tuve que pagarlas para poder reproducirlas. Son experiencias personales de personas que, bueno, pues consideraban que eran suyas y están ahí, ¿no? Así que... La verdad es que es alucinante cómo, por lo que cuentas, entraste en un mundo que tú pensabas, porque claro, lo tenemos, es verdad que lo miramos desde fuera o nos cuentan tantas historias que desde fuera parece terrorífico y cuando te fuiste metiendo poco a poco en él te diste cuenta que de terrorífico tenía mucho menos y de que había cosas, pero eran otras cosas Sí, distintas. La verdad que... claro, el problema es que es un tema que despierta mucha fascinación, porque nos resuena por dentro. Lo hemos olvidado o Sí. no se nos permite recordarlo, pero está ahí y eso resuena. Y es algo que utilizo en mis libros porque sé que una historia, cuando tiene un fondo de verdad, se siente especial. Yo puedo inventarme cosas, puedo inventarme escenas y situaciones, pero si los personajes los construyo con el trasfondo de algo que existe o de algo que me han contado o de una historia real, yo sé que la gente por algún motivo lo percibe y le llega más. Y por eso Alma para mí era muy importante documentarlo bien. Y hice un esfuerzo muy grande por conseguirlo, ¿no? Para que la gente cuando lo leyera dijera, ostras, aquí hay algo, ¿no?
Y eso quizás ahora ha hecho, cuando voy a una presentación, recuerdo una chica que me vino con el libro lleno de post-its por todos lados, todo amarillo. Le digo, perdona, ¿todo eso qué es? Me dice, frases importantes. Y ahí cuando, esas cosas cuando dices, wow, pues mereció la pena todo ese esfuerzo y ese drama. Porque yo tuve realmente que romperme y romper muchas cosas y aceptar cosas que había hecho mal y aceptar que a lo mejor ciertos conceptos no los había entendido muy bien y no me había comportado como un miembro de la especie honorable. Todo eso hay que ponerlo en la mesa, analizarte a ti mismo para ver a dónde vas, ¿no? Entonces tuve que romperme para escribir ese libro y creo que algunas personas pues, lo han llegado a comprender. Porque para algunos es un libro especial porque tiene reseñas nefastas. Hay reseñas que dicen, este libro es una porquería, no sirve para nada, pero hay otros que compran dos, uno para leerlo y otro para abrazarlo antes de dormir. Entonces está esa dualidad. Y yo estoy seguro que es porque hay gente que si lo tienes dentro, si tienes dentro del mundo esa inquietud por la trascendencia, por lo que nos espera, por lo que ocurre, entonces Alma te llega. Alma te coge de la mano, te lleva adentro y funciona. Pero si no crees en esas cosas, si no te gustan esos temas, si crees que son paparruchas y estupideces, Alma no te va a funcionar. No lo leas porque no es para ti. Pues hecha la advertencia, que yo desde luego sí que solo con lo que has contado no la había leído, pero la voy a leer porque también soy de esa opinión y me gustan también todos esos temas de los que has hablado. Y si encima entraste tan a fondo, te documentaste tanto y lo has plasmado ahí, aunque sea adornándolo, poniéndole terror al tema, pero bueno, la leeré sin duda. En 2018 publicaste Nigromante, que es una mezcla de fantasía, terror, con elementos de ciencia ficción, y creas un universo, pero ambientado en la Edad de Hierro. Que en esta obra, por cierto, también destaca la portada de un ilustrador que a mí me encanta, de Tomás Hijo, del Salmantino, que está haciendo también ahora, creo que tiene una exposición en Madrid, o ha tenido hace poco en El Retiro una exposición de sus obras y tal, que es una maravilla. Sí. ¿Cómo se te ocurrió este viaje al pasado? Tan al pasado. Bueno, porque a veces me apetece descansar de mí mismo también. Y yo soy muy Stephen King escribiendo, salvando las diferencias, pero siempre ha sido mi maestro a la hora de la lectura, ¿no? Leía sus libros y decía, ¡buah, qué bueno esto! Que hay dos personas en un porche bebiendo cerveza y se ha tirado 8 páginas con su conversación, que no tiene nada que ver con la historia, pero me entretiene igual, ¿no? Entonces llega un momento que te cansas de escribir tanto de ese estilo, terror cotidianos del siglo XX, XXI, con escenas que conocemos todos y las transformas un poco para que sean terroríficas. Y bueno, recordé que a mí siempre me ha gustado mucho la fantasía. Para mí Tolkien es uno de mis autores predilectos, ¿no? No Juego de Tronos, que no me funciona, bueno, por motivos, no sé, por mi legado estético de haber leído cosas, no lo ignoro, pero lo que me gusta de verdad es Tolkien. Y Nigromante era mi hobbit, digamos, ¿no? Me apetecía mucho contar algo así, transformé mi voz narrativa, hice otra cosa diferente y nueva. Las conversaciones, los diálogos, los personajes, todos hablan distinto de cualquier Carlos Isi que hayas leído en otros libros. Pero me gustó mucho hacerlo, me entretuvo mucho y la gente, quizá porque es un libro objeto de deseo, por lo que has dicho, porque la portada de Tomás Hijo, por las ilustraciones, esos relieves que tiene, ¿no? Y estoy escribiendo otro de fantasía, que es no la continuación, porque esa es una historia cerrada y no merece la pena abrirla otra vez, está terminada y finiquitada, pero el mundo que hice sí es interesante, ¿no? Entonces otra historia basada en ese mundo, otra vez con portada de Tomás Hijo, ilustraciones de Tomás Hijo. Sí, qué bien. Sí. Eso va a ser el próximo libro que saque con Minotauro. Pues vamos ya con tu segunda gran saga, que como ya habías comentado va sobre vampiros y se compone de las obras Rojo, Fundación e Infierno, que se publicaron entre 2019 y 2020. Y para tus vampiros tomaste algunos de los rasgos del mito clásico, pero también dejaste fuera otros de esos rasgos. También añadiste cosas nuevas, sí. Algunas al más puro estilo zombie, como el hecho de que el vampirismo sea una infección que se extiende,
O también elementos similares a, por ejemplo, lo que se ve en el juego de rol Vampiro la Mascarada, en la que la sangre vampírica se diluye en cada nueva generación, que es menos poderosa que la anterior. Sí. Entonces, cuéntanos más sobre esta trilogía y cómo afrontaste el reinventar una figura tan clásica y a veces tan manida como es la del vampiro. Sí, de hecho tenía mucho, o sea, me encanta el vampiro, pero nunca, estaba seguro de que no iba a escribir sobre ello, porque como has dicho, se ha utilizado muchísimo. Y no solo en literatura, en películas, series, juegos de rol, videojuegos, todo, cada artista en el mundo ha ido aportando cosas y ha ido, bueno, construyendo nuevas estructuras. Y yo no me atrevía a eso. Yo había cogido ya prestados los juguetes de otra persona, que eran los zombies de Romero, y bueno, había conseguido hacer algo un poco, como dices tú, con cosas nuevas, ¿no? Como el Padre Isidro y sus propias reglas. Pero no podía evitar escribir sobre vampiros y en Facebook iba poniendo pequeños trozos de vez en cuando, un párrafo, un par de párrafos. Y la gente empezó a preguntar, ¿este libro cuándo sale? ¿Cuándo va a salir esta novela de vampiros? Y un día pregunté, digo, ¿de verdad queréis una novela de vampiros? Y esa pregunta tuvo 2000 likes, ¿no? Fue como, sí, el típico gráfico este de Shut Up and Take My Money, ¿no? De Futurama. Sí. Y para mí las ganas lo son todo. Yo cuando veo a alguien con ganas, a mí se me contagian, ¿no? Es como, es algo bonito que ocurre y quiero vivirlo también. ¿Y qué hice? Cogí lo que me había impedido escribir sobre vampiros, que es El misterio de Salem Slot, que para mí era como, wow, una maravilla, que leí con 14 años. Y lo volví a leer y me di cuenta que en mi cabeza lo había decorado mucho, porque es un libro muy antiguo, muy antiguo. Desde entonces se han hecho muchas cosas, muchas aportaciones. Creo que si Stephen King volviera a coger el mito del vampiro hoy, nos dejaría todos sentados de culo, porque seguramente lo haría explosivo y brutal y moderno. Pero ese libro, la conversación que yo recordaba con el vampiro maestro, que era como una mente antigua, no era como yo la recordaba en mi cabeza. Me di cuenta que sí que a lo mejor podría volver a coger ese tema e intentar, con todo lo que había leído, todas las aportaciones que han habido y otros elementos nuevos de por ahí que no tenían que ver, construir otra vez algo diferente. Y me puse porque tenía muchas ganas, lo disfruté muchísimo. Fue agotador porque fue una trilogía. Cada libro tiene 600, 700 páginas, muy larga. En solamente un año, ese año no hice otra cosa. Me acuerdo incluso en Nochevieja, me tomé las uvas y me fui a escribir porque no tenía tiempo y nos habíamos comprometido con los lectores. Pero me gustó mucho hacerla y la respuesta que ha tenido, y hacer los diseños de los cartelitos que poníamos en Facebook. Era un elemento potente para jugar con él, el vampiro, la sangre, el mito del vampiro, el monstruo sexual, ¿no? Es bastante potente. Y llegamos a tu última novela, que es Homine es Máquina, que se ha publicado este año también por Minotauro. Y ahí dejas un poco el terror a un lado y te centras más en la ciencia ficción. Y en esa obra abordas la idea de una inteligencia artificial que crece hasta ser indistinguible de un verdadero ser consciente de sí mismo. Y aunque esta es una premisa de partida que ya hemos visto antes, el desarrollo de ese supuesto en esta obra se aleja mucho de lo que estamos acostumbrados a ver, a lo típico de Skynet en Terminator y esas cosas. Sí. ¿Qué puedes decirnos sobre la reflexión que representa esta obra y los temas que se abordan en ella? Bueno, en realidad yo quería escribir Terminator, pero es que ya estaba hecho. Entonces digo, bueno, pues voy a darle la vuelta y voy por otro lado. En realidad fue la situación que estamos viviendo en España y en el mundo, ¿no? Que estamos todos divididos entre ideas políticas y una corrupción tan evidente y tan frustrante que unos defienden, cada bando defiende a los suyos, pero los que estamos en el otro bando, el bando opuesto, sea que sea, izquierda o derecha, me da igual, es todo lo mismo. Al final dices, bueno, pues no te das cuenta de que tu líder que estás votando ha hecho esto, está imputado en estos casos. Es todo un pantano hediondo que es muy molesto, ¿no? Y dices, ¿cuándo va a venir alguien que levante esto, que tenga de verdad ganas de trabajar por la gente y que quiera usar el dinero público de una manera correcta y honorable y por fin empecemos a caminar juntos en alguna dirección, ¿no? Porque el panorama era desolador. Y pensé, bueno, he hecho mis pinitos en programación y digo, esto es la única manera de solucionarlo, porque aquí el problema es el ser humano, el corazón del ser humano, el corazón codicioso.
La única manera es que haya una aplicación open, abierta, que maneje todos los parámetros de la sociedad y que sepa pues, que en este municipio nacen no sé cuántos niños, se genera este dinero de los autónomos y de las empresas y tal, y hay este capital y hay estas necesidades, y esos niños van a crecer y en 8 años van a necesitar un colegio de tal y luego una universidad. Todas esas cosas parametrizables son cálculos que es lo que hace una máquina perfectamente. Ni siquiera hace falta mucha IA para manejar esas cosas. Digo, esa sería la única manera de evitar los problemas que estamos teniendo. De nepotismo, de yo te doy esto, de yo construyo esto aquí, pues yo le doy esto a esta empresa. Todo eso es lo que me hizo con rabia escribir esa novela y buscar una solución hipotética y futura, pero plausible. Ahí ya nos has dado bastantes pistas. Nos gustaría hablar un poco más sobre tu proceso creativo, aunque ya, como digo, en respuestas anteriores ya nos has dado bastantes pinceladas de ello. Tú sabes que hay escritores que se dice que son de mapa, otros de brújula. ¿Cómo planificas tus novelas? Pues no. No, quiero decir que no las planifico en absoluto. O sea, bueno, es mi Te deja llevar, ¿no? Me dejo llevar, empiezo por el principio. A lo mejor es inevitable, cuando tienes ganas de hacer algo es porque lo has manejado en la cabeza y es inevitable que haya pozos. Hay pistas de cosas que te gustaría ver, ¿no? Es como cuando vas al cine a ver una película de Indiana Jones, pues ya te imaginas que en algún momento va a montar a caballo, va a manejar el látigo y a lo mejor hay un volcán explotando o un tren que explota. Esas son las ideas que tienes en la cabeza y entras al cine con eso. Pues así voy yo a escribir un libro. Empiezo por el principio, por ejemplo, Nigromante. Quería escribir un libro de fantasía, pero no, tampoco sabía muy bien. Me gustaba la idea de... El nigromante siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Un hechicero que trabaja con la muerte y utiliza los restos de guerreros caídos para levantar nuevas criaturas que le sirven. Eso me parecía chulísimo. Y sabía porque el enemigo, si había alguno, iba a ir por ahí. Pero empecé con un hombre mirando un árbol. Es que me acuerdo perfectamente de empezar a escribir, como no sabía todavía de qué, pues puse a un hombre mirando un árbol que molestaba en un camino y había que quitarlo. Y de ahí, pues van surgiendo las cosas, ¿no? Es inevitable que una situación conduzca a otra. No tienes ni que pensar mucho porque cuando viene alguien y dice algo, te están marcando unos senderos que merece la pena recorrer. Y me funciona, es el método que he usado siempre desde el principio, porque la primera novela la hice para mí, por pura diversión. Entonces fue como ser lector de un libro que te hubiera gustado leer, pero que no existía. Y es lo que uso. Y creo que esa frescura es lo que los lectores aprecian, porque dejan conmigo a la hora de escribirlo, ellos lo leen y dicen, pues, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Pues, yo no lo sé, vamos a descubrirlo. ¿Y sigues alguna rutina concreta? Por ejemplo, ¿escribes a diario? ¿Escribes siempre a la misma hora, en el mismo sitio? Pues sí, voy cambiando con los años. Antes me gustaba escribir en casa, luego me gustaba salir de casa, me iba a cafeterías, porque bueno, había movimiento, te tomabas una Coca-Cola en un bar, caminabas. Ahora escribo en casa otra vez, me apetece. Y antes escribía un poco cada día, un poquito, y luego ya cuando me aburría, pues bueno, lo dejaba, escribía otro día, pero he descubierto que el método Crush, creo que se llama, que es escribir intensivamente, me conecta mucho mejor con la obra y lo tengo todo más presente. Entonces cuando empiezo a escribir una novela, estas últimas que he hecho, no he parado. Ha sido empezar y hacer todo lo que podía durante todo el día y parte de la noche si no estaba cansado, y al día siguiente otra vez. Porque vas con todo el peso de la novela, no olvidas ningún detallito y fluye mucho mejor. Y creo que me sale mucho más natural que dejarlo y decir, ¿por dónde iba? ¿Te sientas? ¿Por dónde iba? Y a lo mejor me encontraba incluso una frase en medio que había dejado porque me habían llamado para lo que sea y decía, esto no sé a dónde iba. Y lo borraba y escribía otra cosa diferente, ¿no? Que a veces lo he pensado, digo, si no me hubieran llamado, a lo mejor no habría ido por otros derroteros, porque como es un proceso de exploración, si encuentro una frase a medias y sé lo que iba a decir, a lo mejor la novela se conduce por otros caminos, ¿no? Es bastante curioso. Un efecto mariposa ahí, ¿no? Algo parecido. Claro, sí, sí. Y este método de pechadas que te metes para escribir, ¿cómo lo compatibilizas con tus demás ocupaciones? Bueno, pues si surge algo así muy urgente, pues lo tengo que atender, tengo que parar, pero incluso cuando estoy haciendo otra cosa, el buffer sigue funcionando, ¿no? Y a veces
Pues, si escribo por la noche, mucho rato, claro, luego estoy cansado y a mediodía me echo una siesta, ¿no? Pero me tumbo y la cabeza sigue funcionando, sigue escribiendo y por delante de ti, incluso exploras varios caminos a la vez. Tiene algo de onírico, porque estás tumbado, no estás dormido, pero estás pensando entre neblinas y a veces ves un camino por ahí y, y lo más normal es que luego cuando te despiertas se te ha olvidado. Pero todo eso sí que deja un pozo inconsciente que sirve, ¿no? Y cuando te sientas a escribir, vuelve a salir o se transforma en otra cosa. Es bastante curioso. Nos has dicho ya, Carlos, que Stephen King es uno de tus referentes. Eh, Imagino que tienes más. ¿Cuáles son esos referentes que a ti te han ayudado o en los que tú te has apoyado en cierto modo para escribir? Y ya aprovechando esos referentes de los que los que nos vas a hablar, ¿cómo ves el panorama actual del género que tú trabajas? Pues me gusta mucho Robert Sheckley, me encantaba. Uh-huh. Sus novelas eran muy explosivas, muy locas, unas ideas muy innovadoras. Los cómics, voy a mencionar los cómics de 2000 AD, porque hay mucho contenido de esas lecturas, ese cómic británico que era súper tremendo, era muy imaginativo, unas historias buenísimas y muy ignoradas, porque bueno, es un gran cómic, sigue mucha gente, pero por supuesto Marvel o DC son mucho más conocidos, con historias mucho más pobres para mí, ¿no? Y eso sí que instaló mucha semilla a la hora de escribir. Me gusta mucho Crichton, por ejemplo. Uh-huh. Eh, He leído mucha fantasía, pero no me gustaba Moorcock. Las historias de Dragonlance, bueno, eran entretenidas, pero no tenían demasiada persistencia en mi cabeza. Pero Tolkien, es que tengo un libro en el cuarto de baño porque a veces me siento, abro al azar y leo, ¿no? Y es como, es bonito, realmente creo que es un libro que está lleno de bondad. Creo que Tolkien era una persona excelente para ser capaz de escribir esas cosas que hacía, esos paisajes, ese dinamismo con los personajes, sus motivaciones. Era como muy puro, muy noble, no sé, me gusta mucho, mucho. ¿Y el panorama cómo lo ves actualmente del género? Creo que Sí. yo creo que se están haciendo muchas cosas y sobre todo gracias a editoriales indie que van saliendo, ¿no? Editoriales pequeñitas, Múnich, Insólita, Obscura, todas estas editoriales pequeñas que dan una oportunidad a autores que quieren publicar a lo mejor fantasía, cuando a lo mejor van a una editorial más grande y claro, tienen que basarse en datos fríos como las ventas, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues ahora no es momento para la fantasía porque lo que ahora se lleva más es esto y esto y vamos a ir por ahí. Entonces, ese trabajo que hacen, o los autopublicados que también publican muchas cosas interesantísimas, es esencial para el desarrollo esos libros acaban luego en manos de autores más conocidos que le pueden dar una vida nueva y especial, ¿no? Entonces yo creo que está bien, pero con esos pequeños problemas. Es que simplemente hay cosas que no están de moda y la gente no consume masivamente. A mí me pasa con el terror. El terror no es un género que venda mucho en las librerías. Muchas veces cuando vas, preguntas por tus libros y están allí al fondo, en el rincón. Sí, están allí, en los libros raros, en los libros de zombies. Si te encuentras con un friki, lo apartas y pasas, ¿no? Y en primer plano pues están las novelas, pues, de los premios Planeta, las grandes novelas bien hechas con su calidad de página, la auténtica literatura, ¿no? A veces tenemos que sufrir un poco eso de, no, pues son libros juveniles, son libros raros, libros frikis, de terror, zombies, vampiros, sí, interesante. Pero no cuentan con el amor popular, digamos. Bueno, pues si es así, pues está, no se puede luchar con los gustos de la gente, hay otras modas ahora, pero los que nos gustan esas cosas, pues seguimos ahí haciendo lo que queremos hacer. Bueno, eso yo creo que también va mejorando cada día un poco, ¿no? En comparación Sí. con las décadas anteriores. De hecho, bueno, con la moda zombie yo creo que fue un impulso para la literatura muy bueno, no solo por los caminantes, naturalmente, o sea, Dolmen publicó más de 100 títulos y las editoriales grandes, cuando vieron que había un nicho, también trajeron autores extranjeros
Y sí que tengo muchos lectores jovencitos que me dicen: Carlos, mi primer libro fue Los Caminantes, y a mí eso me llena de una satisfacción tremenda, ¿no? Porque estaban los zombies de moda y tu portada era muy chula y mi amigo me había dicho que era muy guay y empecé a leerlo, que yo no había leído nunca, y ahora pues estoy leyendo a Asimov, estoy leyendo a tal, estoy explorando no sé cuánto, y eso te llena de satisfacción. Entonces creo que aquella época sí que consiguió para la trinchera muchos refuerzos, ¿no? Soldados nuevos que estaban ahí apoyando el frente y llegaron con grandes camiones y grandes barcos a desembarcar y luchar por la literatura de género. Yo creo que cuando hay alguna moda de este tipo, se publica mucho, por lo tanto no todo puede ser bueno, pero yo creo que lo que perdura al final sí la gente tiene criterio, y es verdad que los libros que quedan son los que realmente el boca a boca hace que perduren y que se sigan vendiendo una vez que ya ha terminado esa moda. Yo recuerdo la época de... Creo que fue cuando Dan Brown sacó el Código Da Vinci, que de repente hubo una avalancha de libros de templarios y tal, que Claro. era una cosa loca. Sacaban decenas y decenas de libros y de historias sobre templarios, los secretos de los templarios. Sí, Y es claro, normal. eso es normal. Y luego es verdad que vino la de los zombies Sí, y se publicó muchísimo. Pero es lo que estamos hablando. Había mucha novela, pues de una calidad bajita, por decirlo suave, pero sí es cierto que una vez que esas modas pasan, hay títulos sobre ese tema que perduran, y esos son los que realmente al final son los que quedan y ayudan a que ese tema coja impulso y que esos libros se sigan vendiendo, aunque esa moda, como digo, ya haya terminado, ¿verdad? sí, totalmente cierto. Y volviendo un poco al tema de los videojuegos, que ya hablamos un poquitito al principio, siempre has estado vinculado a los videojuegos de una forma u otra. Cuéntanos cuándo empezaste tu afición por ellos y qué trayectoria has tenido en ese mundo de los videojuegos. Pues mi hermano le vendieron en el Corte Inglés un Spectrum para llevar la contabilidad de la empresa. Porque, claro, en aquella época eran los primeros ordenadores, eran como, no sé, cerebros electrónicos, ¿no? Bueno, con esto ya lo puedes hacer todo esto ya es la informática en casa. Y claro, el pobre pues puso el Spectrum ahí, salía la pantalla en blanco y la cinta de casete y que si tenía que grabar datos y tal. Y al final me lo dio a mí como un juguete de exploración y muy interesante, pero un juguete al fin y al cabo. El Spectrum de aquella época no era otra cosa, era para que los jóvenes que éramos empezáramos a dar nuestros pinitos y realmente formó una generación entera de futuros programadores y gente metida en la revolución digital, ¿no? Pero en aquella época, bueno, pues yo lo usaba para jugar aquellos juegos de Spectrum, el Ultimate Play the Game, con las cintas y a programar mis propias aventuras conversacionales. Y de ahí ya nunca me descabalgué. Ya pasé a consolas, el PC, que me lo compró mi padre porque gané un premio en la revista Micro Hobby y me ofrecieron, en vez de percibir el dinero del premio, pues trabajar en Mislata, en Valencia, para Aventuras AD, que era de Dynamic. Y mi padre me compró un PC para poder hacer ese trabajo, porque por supuesto no se programaba en el Spectrum, se programaba en PC y luego se hacía un port. Entonces yo muy emocionado, bueno, al final fue justo con la muerte del Spectrum y esa empresa cerró justo cuando yo iba a incorporarme, pero por lo menos me llevé un PC que tenía en casa y eso me sirvió para, bueno, hacer otras cosas. Y siendo como eres escritor, ¿has escrito guiones para videojuegos o tienes pensado hacerlo, aparte de aquellas aventuras conversacionales del Spectrum? Mira, estuve a punto de hacer un guión para Tequila. Estuve hablando incluso con la productora de Sony, me hicieron una entrevista de trabajo, pero el debate estaba entre yo y otro autor inglés muy conocido y al final decidieron coger al otro señor. Y fue, ay, mi gran pena, ¿no? Eso hubiera podido ser mi puerta a ese mundo. Pero aparte de eso, nunca he hecho nada así, porque son mundos muy grandes, muy complicados y es difícil acceder a ellos, ¿no? Y yo he sido siempre muy
muy artista, ¿no? He hecho siempre lo que me ha gustado en cada momento y no he perseguido realmente la intención de entrar. No ha sido como, voy a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, mi hija sí lo está haciendo, lo tiene muy claro. Ha hecho un curso de programación de videojuegos, está todo el día haciendo eso, está concentrada en eso. Pero yo era más, voy a hacer esto, un programa multimedia, ahora un no sé qué, ahora una aplicación de gestión. Pues ahora voy a escribir una novela. Y creo que en mi caso funciona porque si tengo las ganas, como he dicho antes, me suelen salir bien las cosas. Si no hay ganas, el trabajo no sale tan... No puede salir tan bien nunca. Bueno, y en el último número de nuestra revista podemos encontrar un cuento tuyo que se llama No éramos nosotros. Así que a nuestros oyentes, si se hacen con esta revista, ¿qué pueden encontrar en tu relato? Bueno, la semilla de una novela, ¿no? Porque hemos hablado de zombies, de fantasmas, de vampiros y a veces de broma puse, además la novela de vampiros se llamaba Rojo, entonces puse de broma una portada con un alien gris y puse gris, ¿no? Y puse, este va a ser el nuevo color, ¿no? Bueno, pues también tuvo mucha respuesta, mucha gente, por favor, hazlo, ¿no? Ahora una invasión de extraterrestres. Y dije, ya cómo voy a trabajar eso si he hecho invasiones de zombies, de vampiros. Si quieres que no, las situaciones de superación, de supervivencia son similares, ¿no? Aunque el enemigo cambie. Sí, claro. Y digo, bueno, a lo mejor no me da para hacer una novela entera y mucho menos otra saga sobre invasiones extraterrestres, pero curiosamente en ese momento pues me contactasteis vosotros, ¿no? Dije, aquí voy a hacer mi experimento, mi propuesta, mi giro diferente de cómo sería, a lo mejor, qué pasaría si llegara el día en el que miramos al cielo y están ahí las grandes naves, ciudad, sobre las nuestras, ¿no? Y sin decir nada, además, ese era el planteamiento. No es un ataque abierto, es simplemente aparecen ahí y qué pasa con los seres humanos, entonces cómo reaccionan. Bueno, Carlos, ya estamos terminando la entrevista y no nos gustaría acabarla sin conocer un poco, aunque ya nos has dado algunas pinceladas de esa nueva entrega de Los Caminantes y demás, pero ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿Qué es lo que tienes en perspectiva ahí por el futuro que se pueda contar? Claro. Bueno, normalmente voy una cosa cada vez. Estoy en eso Uh-huh. y no pienso más allá. Siempre digo que me gustaría escribir una novela de piratas, pero Mira, suena bien, suena bien. siempre lo he dicho, ¿no? Porque me dicen, ¿por qué escribes tantos géneros diferentes? Terror, fantasía, ciencia ficción, incluso alguna novela rara como Omni Ex Machina, ¿no? Que va de IAs y cosas así. Digo, bueno, porque me gusta contar historias, por eso no descartéis nunca que a lo mejor un día alguna novela de piratas, que Crichton tiene una buenísima y fue la que me hizo pensar, digo, aquí hay mucha potencia para contar, ¿no? Sin entrar en el humor de Monkey Island, pero sí esa ambientación caribeña con buques y misterios y vudú y ingleses y todas estas cosas podría ser algo bastante interesante. Pero al final, como siempre lo digo, nunca lo hago. Bueno, pues Carlos, Alex, si tienes algo que comentar más, vamos a ir despidiendo ya al invitado. Sí, nada más. Agradecerte, Carlos, tu presencia y el haber aceptado nuestra invitación para hablar contigo. Y nada, ha sido un placer y aquí nos tienes cuando quieras. Igualmente, se me ha hecho cortísimo. Muchísimas gracias. Carlos, ha sido un placer. La verdad es que, bueno, desde Windows, por supuesto, seguiremos pendientes, como siempre, de todos tus proyectos. Te deseamos los mayores éxitos. Genial. Y bueno, y probablemente te volveremos a ver por aquí en otra ocasión. Será un placer. De acuerdo, gracias, cuando queráis. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. En Windhumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.